avanzar, jóvenes. Ya vamos a entrar a integrales dobles, jóvenes, ya estamos entrando a integrales dobles. Pero antes de entrar a integrales dobles, se está haciendo este Integral tipo de superficiales de ejercicios variable. para que Oh, ustedes puedan realizar, ¿no? Entonces, puedan de repente, porque integrales dobles, jóvenes, ya implica trabajar con el jacobiano, trabajar con las derivadas parciales, muchos aspectos que vamos a tener que desarrollar. Entonces, para ello, entonces vamos a tener que, ¿cómo se llama? Mm, en la parte de integrar esto, derivadas por partes, vamos a tener que fortalecer esa parte. Entonces, yo he optado para en reforzarles, o de repente no está en el temario, pero eso necesariamente vamos a necesitar este tipo de ¿cómo se llama? De herramientas, como son las derivadas parciales, eh, ¿cómo se llama? Digamos, el jacobiano, eh, muchas cosas más, ¿no? Entonces, necesitamos ese instrumento, ¿no? Para poder derivar. Ya, entonces, por eso esta parte es importante para mí. Entonces, nos va a ayudar bastante, nos va a ayudar bastante para poder resolver este tipo de ejercicio. Ya, entonces, por ejemplo, nos vamos a ir ahorita en las integrales por partes. ¿Qué son las integrales por partes? Pues ahora acá. La vamos a ver acá ya. Vamos a entrar en nuestra definición. Entonces vamos a trabajar justamente con eso. Dice acá, derivadas parciales de una función, de funciones de variables de dos, de más de dos variables, dice acá. Jóvenes, nos vamos a definir una función de una función f que va de los r al cubo a r al cubo a r al cubo. Es una función vectorial definida de esta forma, dice acá. ¿Por qué pasó de r al cubo a r al cubo? Porque justamente sus componentes dice que x, y son 3 y la función de x1 es la primera componente, obviamente la función x2 es la segunda componente y esta es la tercera componente. Y cada componente depende de las tres variables, ¿no? Ya, depende de las tres variables. En este caso, entonces, para calcular la derivada parcial, entonces, ¿cómo vamos a cómo vamos a calcular la derivada parcial? La derivada parcial va a ser con respecto a un punto, con respecto a un valorcito. En este caso, ¿qué sería acá? Digo, la derivada parcial de la función f con respecto a x se define de esta forma. Es un límite a la derivada, tú sabes. Entonces, la derivada, cuando digo derivada parcial con respecto a x, simplemente acá hay un intervalo. Acá sería el intervalo x, tú puedes apreciar acá, ¿no? Mira, acá es x. Significa que va a ser derivado en forma parcial, o sea, con respecto al eje x. O si no, también se denota la derivada parcial de la función con respecto a x. Y nada menos que es un límite, ¿no? De la función de la gradiente aumentado de la función original. Lo mismo va a ser cuando vas a derivar con respecto a x, la derivada parcial con respecto a x. Lo mismo vas a hacer si quieres derivar con respecto a y, a x notación, ¿no? Y lo mismo va a ser si quieres derivar la derivada parcial con respecto a z. O sea, vas a ver qué es lo que tú vas a querer. Vas a derivar en forma. ¿Por qué parcial? Porque vas a derivar mediante una variable. Tus variables va a ser x, y, z, ¿no? Eso va a ser. Muy bien, entonces pasamos al otro lado. ¿Qué me dice acá? Ahora acá, mira, las propiedades acá. Las derivadas parciales de orden superior se pueden definir de esta manera, ¿no? Dice acá. Si yo tengo una derivada, significa x, significa la segunda derivada de x, o sea, tienes que derivar dos veces x. O sea, ¿qué significa? Primero sacas, acá está, ¿no? La primera derivada que de x y con respecto, otra es lo derivas, ¿no? La x. Significa de f de x al cuadrado con respecto a x, o sea, la segunda derivada. Pero, o sea, entonces quiere decir que vas a derivar dos veces. O también puedes derivar primeramente, ¿qué significa acá? Derivada de x acá. Entonces, de x, primero derivas con respecto a x, y luego dice derivada de y luego derivas con respecto a y. No te vayas a confundir, ¿ah? Primero derivas con respecto a x acá, y luego derivas con respecto a y. Significa derivada parcial de la función f con respecto a x, después con respecto a y. O puedes tener en el caso de la derivada parcial de los dos términos, ¿no? O sea, la derivada parcial de y, sería en este caso, que sería la segunda de segunda derivada. Pero en este caso vas a derivar dos veces, pero en función a la variable y. Bueno, hay reglas para operar también, reglas de derivadas parciales en funciones vectoriales acá. Dice, si yo tengo f y g son funciones vectoriales diferenciables, o sea, tiene derivadas,
en x, y, z, y phi es una función escalar, dice que es una función escalar. Entonces, escalar diferenciable en x, y, z. Entonces, vamos a tener acá. Entonces, la derivada parcial también va a cumplir la propiedad de la linealidad. ¿Qué significa? Si yo tengo una derivada parcial, voy a derivar parcialmente una función de una suma, una función f de x más una función g de x, entonces tranquilamente va a poderse derivar la función eje f con respecto a x, la función g con respecto a x, porque normal se puede distribuir. En el segundo caso, profesor, acá, si digo que la función es una función phi, es una función escalar diferenciable en x, y, z, entonces esto sería dos funciones. ¿Qué sería? La derivada parcial de la función. Primero derivo la f, pongo, y derivo la función de f de x. Más, ahí vamos a ver, mira acá, de repente, para no marearles, vamos a utilizar nuestra pizarrita acá. Entonces, nuestra pizarra me dice justamente de esta forma, ¿no? De esta forma. Ya, a ver, qué ha pasado al internet. Está fallando. Se va a bajar la línea, creo, ¿no? El internet está bajando también. Ya, entonces, dice acá en esta parte, jóvenes, cuando tengo acá, vamos a congelar un momento para que no esté grabando esta parte. Ya, entonces, lo que podemos hacer en este caso, jóvenes, es derivar en forma parcial, dice acá, ¿no? Entonces, vamos a hacer ese valorcito en forma parcial, lo vamos a tener que derivar. Entonces, como es una función, entonces va a tener que derivarse, es una función producto, ¿no? Es una función producto. Va a tener mucho cuidado en este caso. Y es una función producto. Un ratito está cargando, parece que el internet está bajando. Está bajo la línea. Ya vamos a trabajar en nuestra pizarrita electrónica. Nos ayuda bastante esta pizarrita. Entonces nos decimos acá, ¿no? Me dice que justamente, acá está, ¿no? Me dice justamente la derivada parcial, pero me está diciendo acá, jóvenes, en el segundo caso, que la función f de phi y g de f son funciones, ¿no? Como es parcial, es como una función producto nada más. Tú ya sabes, ¿cómo es una derivada producto? Si una derivada producto, primeramente tienes que derivar, dice acá, le ha puesto la función phi y lo ha derivado a la función f de x. Ahora va a derivar la función phi con respecto a x y le pone la función, simplemente la función f de x, ¿no? Nada más. En este caso me dice acá es similar. Las dos casos son dos funciones, f y g. Entonces, ¿cómo es una derivada producto, sí o no? Igual que tienes que agarrarnos. Primero pones f, le derivas la función g, más ahora derivas la función f y lo pones, es como si la constante, en este caso va a ser como si constante g va a ser, ¿no? No hay problema. Ahora, cuando es producto vectorial, es un producto cruz también, lo mismo ocurre, ¿no? Aquí dices derivada la función f por la función g, tienes que derivar este producto cruz, más ahora la función f de x por la función g de x. O sea, ¿qué significa? Esta notación x significa la derivada parcial con respecto a x. Muy bien, va a haber teoremas acá que tiene que ocurrir. Teorema. Si yo tengo una función que, que depende de x, y la derivada y las funciones, la función f de 1 en la dirección de x, la función f de 2 en la dirección de y la función f de 3 en la dirección de j, entonces la derivada parcial está dada por la función. O sea, si tú quieres la derivada parcial en cada uno, mira, la derivada parcial de la función g significa que tú tienes que derivar en forma parcial. ¿A quién? A cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué significa? Allá. O sea, si tú tienes, digamos, una función f de x, te dice acácito, una función f de x, una función f de x, una función f de x, ¿no? F de x, obviamente, que esa x, va a depender de tres variables, ¿no?
y z. Entonces, eso significa, ¿qué va a ser acá? Que va a ser una función, dice, esta misma función le vamos a dar, pero, pero va a tener este valor, le vamos a tener que dar una notación. Esta función f de 1 va a ser f de 1 en la dirección de y, siempre, ¿no? En la dirección de y, ¿no? Ahora, esa misma función lo puede ser acá, más lo puede ser, ¿no? Más en la dirección de j, más en la dirección de k, ¿no? Así. Pero su vector direccional, le vamos a ver, siempre un vector direccional tiene su notación, va a ser de esa forma. Vamos a ver acá. Esto va a ser, no, es que no lo revisa bien. ¿Dónde sería notación? Mm, hay notación. Mm, no hay notación, ¿no? Entonces, notación no hay. Entonces, simplemente lo vamos a anotar con esta función. Pero esta función yo lo puedo dar, esta es una función vectorial, ¿no? Así. Una función que tiene esta forma. Es una función, esta, una función. Y cuando es una función, profesor, acá, entonces simplemente este valorcito va a ser que en función, significa, allá, las componentes de x en la dirección de y, la función 1, esta es la función 2 sería, ¿no? La función 2, y esta sería la función 3, ¿no? Con respecto a cada uno. Entonces, ¿qué me está diciendo, profesor, acá? Entonces, puedes sacar tú la derivada parcial con respecto a cada uno de ellos, ¿no? Entonces, si tú quieres la derivada parcial de la función, o sea, quieres la derivada parcial, pero en este caso lo está denotando con F mayúscula, pero no hay problema, ¿no? Notación nomás, ¿no? Si tú lo pones F mayúscula, y acá también si tú quieres, pero notación, ¿no? F mayúscula, ¿no? F mayúscula, si tú quieres, lo está poniendo así, F mayúscula, y lo mismo, ¿no? F mayúscula. En acá, profesor, no tiene, mira, acá no tiene dirección, pero sí, esto significa su vector direccional, ¿no? A eso significa su vector direccional. Pero no hay ese cachito, un cachito bonito, sería un A invertida que te indique que es una vector direccional. Ahora, si tú quieres, profesor, calcular esta derivada, ¿no? Si quieres sacar la derivada de este valorcito, pero con respecto, dice, cuando dice con respecto a x, ¿qué significa? Que tú tienes que derivar ese valorcito con respecto al valor de x. Y significa que la derivada parcial, acá tengo, creo, ahí está, la derivada parcial de quién? De esta función, acá está, pero con respecto al valorcito de x, ¿no? Con respecto al valorcito de x. ¿Qué significa? Con derivada parcial, x significa derivada parcial. Derivada parcial con respecto a x, ¿no? Acá te dice más. ¿En qué forma más te dice? Ah, ya. Como tiene con los vectores direccionales, simplemente es este en la dirección de y, ¿no? En la dirección de y. En la dirección de y, ¿no? Ahí está. Ahora simplemente tienes que calcular quién acá, más quién. Ah, entonces significa la derivada parcial, ajá, eh, entre, a ver, derivada parcial, ya mejor así, con respecto a x, derivada con respecto a x, significa con respecto a x, ¿no? ¿De quién, profesor, acá? De esta función f de x, ¿no? Ahí está, de la función 2, ¿no? Ya. Ahora, ¿quién está jugando? Entonces significa este valor con respecto a x también, ¿no? Con respecto a la dirección de j, etc. La dirección de j, ¿no? Y lo mismo también derivada parcial de este valor en la dirección de k. Si tú quieres más, sería más para ahorrar tiempo. Esa sería la función 3 pero con respecto a x también, x, pero en la dirección de k. Porque estás derivando con respecto a x. Así sería, ¿no? Si tú quisieras. Pero, profesor, en este caso solamente me está dando, ¿no? Por teorema acá. Pero si tú quisieras derivar en forma, digamos, este valorcito, pero ya no quieres, profesor, acá, quieres con respecto al valorcito de y, entonces simplemente sería derivada de y, todo sería con respecto a y, ¿no? Con respecto a y, con respecto a y. Todo sería con respecto a y si tú quisieras, ¿no? Si quieres derivar con respecto a y sería con respecto a y. ¿Sí o no? Lo mismo. Ahora, si tú quisieras la derivada parcial, lo mismo, pero con respecto a z.
Entonces simplemente tendrías que derivar con respecto a z, ¿no? Así, digamos z, la derivada parcial dice, entonces todo sería con respecto a z. Z, Z, ¿no? Así, ya eso. En este caso el teorema simplemente no está, y lo está demostrando, ¿no? Lo va a demostrar por límites acá, ¿no? Das el cálculo y vas a llegar a lo mismo, ¿no? Es la derivada parcial. Vamos a hacer ejemplos de repente para que ustedes tú lo puedas ver. Dice acá, mira, que te da un ejemplo, ¿no? Dice, ya, mira, te está pidiendo, mira, calcular el qué. Te dice la función, te dice la función xy en la dirección de y, x menos y en la dirección de j, x seno de y en la dirección de k. Vamos a hacer ese ejemplo, ¿no? Te está pidiendo la derivada parcial de x, la derivada parcial de x y el producto de x por y, ¿no? Así te está pidiendo. Pero antes nos vamos a definir, nos vamos a escribir esto, calcular la derivada parcial, ¿no? Entonces, calcular las derivadas parciales. Tenemos que saber bien derivada parcialmente, jóvenes, ¿no? Parciales, ¿no? ¿Qué me dice la función? La función f de x, y, me está diciendo lo mismo acá. F de x, y, profesor, que es igual a ¿cuánto? Es igual a qué valorcito, me dice e veces elevado a la xy, ¿no? Caramba, esto lo volamos. E elevado a la xy, ¿no? En la dirección de y me está diciendo, ¿no? En la dirección de y. Más, creo que no, más me está diciendo acá. ¿Más quién? A ver, xy sería x menos y en la dirección de j, me está diciendo, ¿no? En la dirección de j y más el valorcito de seno de y, creo, ¿no? A ver, vamos a ver, seno de y, ¿no? X seno de y. X veces seno de y en la dirección de k, ¿no? Así está. Cada uno va a ser vector direccional. Acá no lo puedo notar porque es un vector, ¿no? Acá tiene en forma oblicua, tiene que ser acá. Entonces, me está pidiendo la derivada parcial de quién. Me está pidiendo la derivada de la función con respecto a quién. Acá puedo decirte la derivada con respecto a quién me está pidiendo. Simplemente la función, ¿no? La función. Con respecto a la variable de x, ¿no? De x. ¿Qué más? Allá de x, coma. ¿Qué más me está diciendo? La derivada de la función con respecto al valorcito de y, ¿no? De y, de y, de y, ¿no? Entonces, ahora también te dice y el valorcito de quién. El producto cruz, ¿no? De los dos. Pero ya en este caso, chicos, cuando ya es derivada, ya no existe valorcito, ¿no? Ya no se convierte, ¿cómo se llama? En vector, ¿no? Porque está dando la derivada, ¿no? No, sí, sí se convierte. Acá te está diciendo, mira, acá producto cruz, entonces el producto cruz, ¿no? Acá está, ¿no? Entonces, primeramente, para calcular, profesor, acá, ¿qué significa la derivada, ¿no? La derivada de x tú quieres, ¿no? La derivada de x acá. Dice solución. Es la derivada de x, jóvenes, la derivada de x es de esta forma, ¿no? Porque a ti te está pidiendo la derivada parcial de quién, jóvenes. Ya, entonces te dice la derivada parcial, mira, la derivada de f de x, ¿sí o no? Este valorcito así. Y tú sabes esto, ¿cuánto va a ser? Es simplemente la derivada de x acá, ¿no? Esto tienes que calcular. Ahí está. Esta es la derivada de x. Muy bien, entonces vas a tener que calcular la función f de x, ¿no? La función f de x, no nada más. Entonces, para mí, en mi caso, la función vale f de x1, f de x2 y f de x3, ¿sí o no? Si tú quieres calcular, ¿no? Entonces, la función f de 1 dice acá, ¿no? Acá estoy mal. Acá estamos mal acá. Mira, vamos a hacer la definición. Sí, ¿no? Ya está bien, no hay problema.
Ya, entonces, vamos a tener que derivar. ¿Qué vamos a tener que derivar, profesor, acá? Entonces, lo que vamos a derivar es en acá, en este caso, ¿quién va a ser acá? Dice la función f de x. En este caso, la función f de x1 va a ser este valorcito para mí. Muy bien, listo. ¿No? La función f2 vale x menos y. Entonces, simplemente el valorcito de x menos y vale esto. Entonces, x menos y, ¿no? Ya. Y acá esto vamos a volarlo acá. Entonces, simplemente esto vale la función f de x, ¿no? x menos y, creo. X menos y, ¿no? Y finalmente la función, este valor, la función z, pero no te dice solamente dos nomás, ¿no es cierto? No hay función z. Así es la función z, ¿no? Acá está, entonces sí, si lo volamos esto. Ahí está, ¿no? Ahí está. Eso significa, ¿no? Con respecto a x nada más. Eso me trata de decir, ¿no? La función f de x, la función que vamos a trabajar, ¿no? ¿Dónde está? Ujú. Ya, entonces, pero si tú te mareas acá, entonces simplemente directamente lo podemos hacer, ¿no? O si no, también puedes sacar, como lo ha hecho acá, para que no puedas, mira, la función simplemente derivada de x, derivada de y nada más acá, ¿no? Entonces significa acá que tú esta función tienes, o si no, también tranquilamente lo puedes sacar acá, ¿no? X, y z me está pidiendo. Entonces simplemente, solamente en este caso te está viendo la derivada de x y la derivada de y nada más. No te está pidiendo otro valorcito nada más. Entonces simplemente hay que calcular la derivada de x y la derivada del y nada más. Entonces, en cada uno de los dos hay que trabajar, hay que derivar digamos, en forma una sola variable nada más. ¿Ya? Entonces, ya, entonces, acá, esta es la función f de x, te está dando, te está pidiendo ese valor, ¿no? Entonces, ya, entonces, ¿cuánto sería este valor? Derivamos, ¿no? En forma parcial, a ver, derivamos en forma parcial. Ahora, solamente vamos a derivar con respecto al eje X nada más. Entonces, derivada, ¿qué sería acá? Simplemente derivada e a la X sigue siendo e a la X nada más, ¿no? Por la derivada del interior, ¿qué sería? La derivada de XY, ¿cómo sería acá? O sea, no tú lo puedes acá, la derivada de ¿quién, jóvenes? De Y. De Y. Simplemente la derivada de XY te va a dar el valorcito de Y nada más, ¿sí o no? Como su compañera Jenny dice acá. Muy bien. Acá está en la dirección de quién? En la dirección de Y, ¿no? Ya tengo acá. Ya, más cuánto acá. Ahora vamos a derivar esto. ¿Qué sería con respecto a x? ¿Cuánto sería derivada de x menos y? ¿Cuánto sale? 1. 1 nomás, ¿no? 1, entonces solamente en la dirección de j nada más. Ahora, si vamos a derivar con respecto a x y, ¿cuánto sería acá entonces? Simplemente x seno de y, estamos derivando con respecto a x sería seno de y nada más, ¿no es cierto? Esto va a ser en la dirección eh, ¿de qué, jóvenes? En la dirección de k, ¿sí o no? Eso va a ser el valorcito. Ahora, estos mismos valores también acá, para aprovechar ese caso, vamos a derivar, pero ya no con respecto a x, con respecto a y, ¿no? Con respecto a y, con respecto a y, profesor, y con respecto a y, nada. Si vamos a ir con respecto a y, esto va a variar, ¿no? Va a cambiar. Y va a ser acá. Entonces, ¿cómo sería la función de eso, no? La derivada parcial con respecto a y. Entonces, simplemente ayúdenme, ¿ya? ¿Cómo sería? Con respecto a y. Es el mismo valor, ¿no? El mismo valor e de x. Ah, es el mismo, ¿no? El mismo valor. ¿Sí o no? ¿Es el mismo o no, jóvenes? Sí, solo que en vez de Y es X. ¿Cuánto sería acá? ¿Está bien esto? En vez de Y es X. Con X ya. X, muy bien, excelente. ¿Y acá cuánto sería? Menos 1. Ya menos uno, sería menos j, ¿no? Ya está ya. ¿Y acá cuánto sería, chicos? X coseno de Y. Ya, positivo, ¿no? Sería más x veces x coseno de y, ¿no? Ahí está. Pero, allá, sí, está en la dirección de cambio. Eso sería el valorcito de la derivada, ¿no? Nada más, ¿no? Listo. Ahora ya tengo, ¿no? Ya he sacado la primera derivada, la segunda derivada. Entonces, cuando me está pidiendo el producto cruz, entonces simplemente haces este valor, ¿no? Entonces, simplemente, mira, acá lo ha derivado, ¿no? Ya. Necesariamente tienes que hacer eso, porque está pidiendo el producto cruz de quién?
está pidiendo el producto cruz de los dos, ¿no? Entonces, si me pide el producto cruz de los dos, lo pones nada más, ¿no? Ahí está. Con respecto a Y, ¿no? Listo, con respecto a Y. Entonces, hace una línea, a ver cómo lo voy a poner mejor así. Ya, mejor así. ¿De qué valor, profesor, acá? Simplemente las componentes de X, ¿no? La primera componente, ¿qué sería acá? Ah, simplemente E a la X. ¿Qué más acá? La segunda componente, ¿qué sería acá? Acá. Ya, así mejor lo hacemos, ¿ya? Acá sería la segunda componente, mira, sería 1 nomás. Y la tercera componente sería seno de X, ¿no? Ahí está, seno de X. Ya, ¿está bien o no? ¿Cómo se hace el producto cruz? ¿Está bien? Ya. Las direcciones no de primero de la matriz. Ah, las direcciones, muy bien. Entonces, y eso lo ponemos. Entonces, ¿qué sería acá? Entonces ponemos acá, en este valor, debajo de este señorcito, le pongo, oye, no, 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 no. Parece que no, no puedo hacerlo así. Ya sé. Este es I, debajo le pongo, mejor así, porque si no se va a, se va a complicar. X, las componentes de X, Y, porque no se puede tipear acá, es lo malo. Y el valorcito, las componentes de quién es el, ¿no? Así mejor, ¿ya? ¿Me entienden? Así mejor, para que lo hagas. Ahora, en Y, ¿no? Acácito. A ver, ¿cómo lo pongo esta parte? Para que no se puede tipear. J y K. No, no, estamos mal, estamos muy mal, muy, muy, muy mal. Y ya, no se puede tipear acá. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Y ahí está. J. No, no se puede tipear. A ver, ¿cómo lo hago? 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 Ya. Pero ahí no hay una opción de matrices. A ver, matricial, ¿no? A ver, matricial. No, no hay esta opción de matricial acá. No hay opción de matriz. A ver, clic en donde están los paréntesis. Bueno, no tiene, ¿no? No, no tiene. Ya, vamos a hacerlo así nomás entonces. Como esto. Tipo, no hay matriz acá, no te das opción. Ya, pero ¿cómo se hace lo más antes? Ya, ya. No importa, voy a poner y ya. ¿Cómo le tipea más antes? No me acuerdo. Ya ni importa, ahí está. Ya, ya, ya más o menos. Esto que sea J. A ver. J. ¿Ves? No, no hay. ¿Cómo la gusta? Ya, a mano lo haré, pero ya. A mano nomás. Ya. En este caso me dice el producto cruz, digamos, te dice la función f de i, ¿no? Ya sé, f de i. Pero lo voy a explicar sino acá, para, no, de acá está, ¿no? La función f de acá está escrito, solamente lo quiero hacer más detalladamente. I j acá, se ponen las direcciones. El valor de la función f de x aquí está. La primera coordenada x en j es 1, en y es seno de y. Ahora, para la función, digamos, y, la derivada parcial de y sería, ahí está, la componente de i sería x elevado a y, ahí está, y la componente de j sería menos 1, y la componente de k sería x coseno. Entonces hay que resolver esto, ¿no? ¿Te acuerdas esta partecita? ¿Cómo sería? De acá, se agarra esto y se elimina, ¿te acuerdas o no? Entonces simplemente tenías que operar, ¿no?
X coseno de Y por 1, acá está coseno de Y por 1. Como es menos, con menos se hace más, entonces sería 1 por seno de Y, acá 1 por seno de Y en la dirección de Y, ¿cierto? Y has trabajado con este profesor acá, entonces ahora hay que trabajar con este valor, ¿no? ¿Con qué valores? Con este valorcito, con este valor, listo. Vamos. Ahora sería, pero te acuerdas, sí, ¿no? Esto primero es más, acá es más, menos, y aquí es más, ¿te Más. acuerdas? Más, menos, más, ¿no? Entonces acá, más, acá, ¿qué sería acá? Menos y más, ¿no? Vamos a ver qué ocurre acá. Entonces lo signo acá. Entonces, en este caso sería con menos, con menos. Vamos a ver, depende, se está operando acá, ¿no? Menos. Ponemos acá menos por si acaso, para verlo. Entonces operamos esto con esto, ¿no? ¿Qué sería acá? Menos X, acá, no, este lo, ¿no? X por coseno de Y, aquí está ese valorcito. Sería, sí, ¿no? Está bien. X coseno de Y, acá nos va de este valorcito. Sería E veces X, ¿no? Acá, por E veces Y. Creo que lo está sacando acá. Ya, pero acá está mal. ¿Qué pasó? Más, más, menos, ¿no? Más, menos. Este valor por este valor. Ya, ya acá. En este caso sería más, menos, más, ¿no? Sería, en este caso, vamos a multiplicar este valor por este valor, ¿no? E veces coseno, E veces... Pero en este caso, por propiedad, como sería este, se repite, creo que se está repitiendo. No hace falta que lo vamos a poner, que lo te está diciendo, ¿no? Entonces, si multiplicamos este valor con este valorcito, vamos a tener, ¿no? ¿Qué sería? Mira, digamos, acá sería y veces x por y, dice acá. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, mira, ¿qué ocurre, no? X por y por seno de veces, mira, x por y, elevado a x, y, ¿no? Acá está por coseno de y. Acá está, digamos, a coseno de y. Y acá sería menos, ¿no? Menos. Simplemente lo altera acá, menos. Acá sería menos. Este sería negativo. Por eso lo saca el signo y se ha convertido positivo acá. Ya, ¿no? Ya está justificado. El valorcito de e a la x lo multiplicamos, ¿no? Esto por esto y esto por esto. Acá sería mal o no. A ver, ¿qué ha pasado Faltaría acá? E a la XY, faltaría ahí Sí, ese falta acá valor. e a la x y, ¿no es cierto? O sea, la vamos a agregar acá. Siempre hay problemas con esto. Ya, listo, falta acá. Ahora en este caso, más, menos, más, ¿no? Más, entonces sería acá. Vamos con este signo, ya desaparece este valorcito. Esto desaparece y vamos a tener que trabajar con esto, ¿no? Con este valorcito. Sería, mira, más menos uno por e a la y por y, ¿no? Acá está. Menos, sería menos e a la xy, ahí está. Y acá sería más por menos, es menos, menos también, por eso sacamos, como es negativo, los dos negativos, sacamos el signo x por y la suma. Acá faltaba agregarle, jóvenes, el valorcito de e a la x también, en el primero también, ¿no? Entonces, acá falta agregarle simplemente, ¿dónde está? Lo podemos agregar. Acá. Falta agregarle, a ver, vamos a ver, falta agregarle e a la x por y. Acá, ¿no? En este valorcito falta agregarle. Entonces, esto sería, jóvenes, el producto cruz y la matriz. Ay, caramba. Este sería el producto cruz y la matriz, ¿no? De todo lo que tú has calculado. No, no se puede tipear en la pizarra, ¿no? Nos falta matrices, ¿no? Para poder... Ya, vamos al siguiente. Creo que ya, como lo tienes, les voy a pasar la diapositiva. Ahora, definición, jóvenes, de este tipo en forma vectorial. Mira acá, dice acá. Esta es la matriz jacobiana. Dice, si una función va de una función de n, va a los n también, a los m's, ¿no? Dice m's, es una función vectorial diferencial en x. Entonces, cada una de las funciones componentes de x o y es diferenciable en x. X o y, ¿qué significa? De 1, 2, 3, 4. Luego la función matricial definimos de esta forma, la derivada de x. Entonces, acá tengo que poner la primera derivada, la segunda derivada, la tercera n derivada.
Mira, de la misma función, la función f de 1, la función f de 1, la función f. La primera derivada, digamos acá la número 2, ¿no? Con respecto a x, y z. Lo mismo acá. La primera derivada, la segunda derivada, pero la función 2, y esta es la función s. Bueno, en este caso me va a dar un ejemplo parecido, ¿no? Entonces, como me dice acá. En este caso me dice, allá el valor de la matriz jacobiana. A esto se va a llamar, jóvenes, la matriz, se llama matriz jacobiana de la función f. Entonces, en este caso me dice acá, hallar el valor de la matriz jacobiana en el punto x, y de la función. ¿Qué me dice acá? Tengo que derivar, me dice la teoría, tengo que derivar, dice la derivada de 1 significa, es con respecto a x nomás, con respecto a x nomás, con respecto a x nomás. No, x acá sería con respecto a y, con respecto a z, digamos. Mira, acá está. Ahí vamos a ver. Dice acá, la derivada parcial de la primera función con respecto a x, de la primera función con respecto a y, de la primera función con respecto a z, lo mismo. Y derivamos con respecto a x, ¿qué te queda? Y nomás, ahí está. Derivamos con respecto a y ahora, ¿qué te queda? X. Derivamos con respecto a z, ¿qué te queda? 0. Muy bien. Ahora, en la segunda parte tengo que derivar esto. Dice la derivada en esta parte, ¿qué sería acá? Sería la derivada de x, y z, pero la segunda funcióncita sería la derivada parcial de, digamos, con respecto de x, con respecto a y, 0. Ahora, la derivada parcial de este valor con respecto a y, pero la segunda, esta función y, sería 2 veces y. En este caso, la derivada parcial de z con respecto a la segunda, a la y al cuadrado, simplemente es 0, nada más. A ese. Ahora, vamos a derivar, dice acá, primero, date cuenta, la primera, la derivada de x, la derivada de y la derivada de z. Acá es las funciones f de 1, f de 2 acá y f de 3 acá, es como una matriz. Ahora vamos a derivar este valorcito, todo esto con respecto a z, no, con respecto a x, la primera función, pero esto, ¿no? A este valorcito, con respecto a x. ¿Qué sería acá? X al cuadrado, porque con respecto a x sería simplemente 2 veces xz, ¿no? Ahora, derivada de este valorcito de x al cuadrado con respecto a esto, a y, sería simplemente 0, ya cachando, y este valor del último con respecto a z simplemente 2 veces x. A este valorcito, jóvenes, se va a llamar el jacobiano de la matriz, ¿no? El jacobiano. De esa forma tú tienes que sacar. Muy bien. Vamos más ejemplos. Si f es una función, acá sí te lo vamos a borrar este valor, está molestando. Si f es una función de r que va, r a la n va en r a la m, o sea que va de r a la n a r a la m, la matriz jacobiana de f es continua sobre un conjunto abierto de que pertenece al dominio, es el dominio. Entonces la función f es diferenciable sobre d. Esa cumplió de cumplir, ¿no? Vamos al otro. A ver, vamos a ver si es continuo, me dice acá, ¿no? Dice acá, demuestre que f es diferenciable en cualquier punto. O sea, vamos a ver si tiene derivadas, ¿no? Entonces, vamos a sacar el jacobiano acá. ¿Qué me dice el jacobiano? Tengo que derivar con respecto a x, y, z, x, y, z, la primera función. La función x, o sea, la función, si tú quieres, lo puedes llamar la función, digamos acá, f de 1. F de 1, lo puedes decir esto. Y esta sería la función f de 2, ¿no? F de 2. Entonces acá primeramente lo está poniendo, si te das cuenta, es f de 1, todos son f de 1. Qué bonito está ya. Es la función f de 1. ¿Sí o no? Todos son la función f de 1. F de 1. Y también acá es lo mismo, la función f de 1. Si hay preguntas, me las hacen saber, por favor. Y esta es la función, sería ¿quién? F de 2, ¿no? F de 2. Y esta es la función, digamos, f de 2. Y esto vale la función también f de 2. ¿No? La función f de 2. Ahora, profesor, ¿qué va a hacer acá? La función f de 1, f de 2, f de 2. Entonces, en este caso, vamos a derivar a la función 1. Ahí está es la función 1, todo es la función 1, con respecto a x nada más. Si derivamos con respecto a x, sería 2x. Acá tenemos 2x, ¿sí o no? Muy bien. Ahora vamos a derivar esta misma función, pero con respecto a y. ¿Qué sería? Z, lo tenemos acá, z. ¿Ya? Y derivamos la misma función f1, pero con respecto a z.
Entonces, constante x al cuadrado, derivada de y z simplemente vale y. Lo tenemos acá. Ahora vamos a derivar esta segunda parte, ¿no? La segunda parte. ¿Qué sería acá? Allá vamos a derivar con respecto a x. Derivar con respecto a x. Ah, entonces simplemente, ahí está. Si hay función x, acá está. Entonces sería z veces coseno ¿de quién? De y. Entonces sale z veces coseno de xy. Pero la derivada de xy, ¿cuánto vale? Con respecto a x sería y. Por eso sale y afuera, ¿no? Ahora vamos a derivar con respecto a quién. A y, lo mismo, sale afuera, pero x, pero deriva de coseno, de seno es coseno. Pero sale, en este caso estamos derivando y, sale x afuera, ¿no? En este caso, al tercero, ¿qué? Derivada con respecto a z. Entonces, derivada de z es 1, simplemente se pone seno de x. Entonces, si es, entonces, ¿cómo estamos demostrando si la función f es diferenciable? Si es diferenciable, ¿no? Ahí está, la derivada de 2x, acá z, acá c, acá z, y acá los valores que me salen, ¿no? A esta función se va a llamar la función diferencial o también llamado la función jacobiana continua en intervalo en todo el punto x, y, z, o sea, en todos los puntos va a cumplir. O sea, si nosotros damos valores a 1, acá 2, 3, sería 2, acá sería 3, no, acá sería 4, 2 y 2. ¿Y es un número real? Sí, es un número real. Si damos un valor, digamos, seno de pi acá o pi, lo que tú quieras, nos va a dar siempre todos los reales, ¿no? No hay problema, va a cumplir para todos los reales. Listo, ¿no? En este caso, jóvenes, vamos a trabajar con la gradiente de una función escalar. Ah, una función escalar. Pero, ¿qué me dice acá? Si f de phi x, y, z es una función escalar, al gradiente, o sea, la gradiente de esta forma, la derivada parcial con respecto a cada uno. Al gradiente de la función escalar f de x, y, z, lo denotamos por la siguiente forma. O sea, gradiente de la función y es el vector definida por esta forma. O sea, cuando te está pidiendo la gradiente, tienes que derivar a cada función con respecto a x, con respecto a y y con respecto a z, a cada uno de ellos, ¿no? Nada más, ¿no? Entonces, eso me dice. Vamos a ver un ejemplo, creo que nos va a dar, si nos da un ejemplo, entonces sería formidable, ¿no? No estoy mal. Adelante. Ahí está. Nos da este ejemplo, ¿no? Me dice, profesor, acá, calcular la derivada, dice acá, mira, ¿qué dice acá? Vamos a ver. Dice calcular si la función f de phi está dependiendo de x, y, z. ¿Y qué es igual a cuánto? X, y más y, z más, mira, x, y más y, z más x, z, ¿no? Hallar la gradiente en el punto, dice, en el punto 1,1,3. Muy bien, entonces, ¿qué es la gradiente, profesor? La gradiente, tú sabes, acá está la gradiente. ¿Qué es la gradiente? Tengo que sacar la derivada de la función con respecto a x, con respecto a y y con respecto a z, a toda la función. Entonces, derivamos. A toda esta funcioncita lo vamos a derivar con respecto a una variable, con respecto a x, ¿no? Y después lo evaluamos, ¿no? Si nosotros derivamos con respecto a x, acá mira, derivamos con respecto a x, ¿qué te va a dar? Te va a dar y. Listo. ¿Sí o no? Con respecto a x, ¿cuánto es? Cero, ¿no? Con respecto a x, ¿cuánto es? Z. Muy bien, cumple, ¿no? Ahora, muy bien, ahora derivamos. Ahora, a esta misma función vamos a tener que derivar con respecto a y. Ahora, con respecto a y, ¿qué me queda? X nomás. Ahí está. Con respecto a y, ¿qué me queda? Z nomás. Con respecto a y, ¿qué me queda? A cero, porque no hay la variable. Muy bien. Ahora, toda esta función tengo que derivar con respecto a z, ¿no? Con respecto a z, todo. Derivada de xy con respecto a z es 0. No se pone. Derivada de x, y, z con respecto a z te queda y nomás. Lo tengo, ¿no? Y derivada de x, y con respecto a z te queda x. Ordenado sería x. Ahora hay que evaluar en el punto. O sea, ¿cuánto vale el valorcito de x? Este es el valorcito de x. Si quieres. No estoy mal. Bonito. Esto vale x, esto vale y, y esto vale z, ¿no? Los puntos x, y y z. Hay que reemplazar los valores de eso, ¿no? Hay que reemplazar los valores de x, y y z, ¿no? Ahí está. Entonces, si nosotros reemplazamos los valorcitos de x, y z, solamente, ¿cuánto vale x, profesor? X vale, no, x no hay acá. Y, ¿cuánto vale 1? ¿Cuánto vale z? 3. Los sumamos, ¿no? ¿Cuánto vale
1 más 3, 4. Entonces, evalúa la función evaluada en este punto vale 4. Ahora lo mismo, ¿cuánto vale x, profesor? Vale x1, ¿cuánto vale z? Vale 3. Entonces la suma de 1 más 3 es 4. Entonces la función, la derivada parcial del phi con respecto a y, evaluada en el punto 1,3, 1,3, vale 4. Y finalmente la función, la derivada de la función phi con respecto a la derivada parcial con respecto a z, simplemente es esto, x más y. Entonces, ¿cuánto vale x? 1. ¿Cuánto vale y? 1. Entonces, la suma sería 2. A eso se va a llamar. Entonces, en forma vectorial, jóvenes, la derivada parcial, ¿cuánto es? La derivada parcial, ¿cuánto? Vale 4 en la dirección de y, 4 en la dirección de j y 2 en la dirección de k. A eso se va a llamar la derivada parcial. Ya. Ahora, hasta acá hay preguntas. ¿No hay preguntas? Todavía no. Dime, dime. Señorita, te escucho, no escucha muy bien. ¿No hay preguntas? Ya, listo. En este caso, jóvenes, lo que vamos a hacer acá es este tipo de operador. Allá. El operador. Este operador es el operador vectorial, NAPLA lo llama, ¿no? El operador. ¿Esto qué va a hacer? Es la derivada, te va a dar la derivada parcial. Cuando te dice el operador NAPLA, ¿qué significa? La derivada parcial de la función f de x, no, la derivada parcial de la función, no, la derivada parcial nomás, de x en la dirección de y, la derivada parcial de y en la dirección de j y la derivada parcial de z en la dirección de k. ¿Qué significa, profesor, acá? Mira, ¿qué significa? Cuando tú tengas ese operador, entonces simplemente, o es el gradiente también lo está dando, ¿no? Acá dice acá, el operador vectorial diferencial no es un vector, sino es un operador, este triángulo invertido. Sin embargo, puede considerarse como un vector simbólico. Si f de phi es un campo escalar, entonces, si yo quiero sacar el NAPLA, f gradiente, es un operador, mientras que este valorcito, a lo revés, dice acá, da la importancia, que es importante función vectorial llamada gradiente de la función. O sea, vas a tener mucho cuidado cuando tú tengas ese tipo de operador hacia adelante y el operador atrás acá. Esto sí, ¿no? Porque lo va a derivar en forma parcial, te dice acá. Lo va a derivar en forma parcial cuando está acá. Entonces, ¿qué significa? O sea, en otras palabras, cuando me va a dar mi operador de esta forma, digamos acá, vamos a borrar esto, me va a dar mi operador de este caso, a ver, el operador NAPLA, el operador me dice simplemente este operador, acá, esto lo vamos a borrar ya. Este operador está invertido, ¿no? Este operador dice que nada más, nada menos es la derivada parcial, a ver, vamos a ver, vamos a ver la derivada parcial de, de la función, nos supongo de la función con respecto a la derivada parcial de x, dice. Pero en la dirección de y, ¿no? No hay la dirección de y. Más. Esto lo mismo va a ser, jóvenes, pero en la dirección de j. Más. Entonces, supongamos que esto va a ser en la dirección de y, esto va a ser en la dirección de z. Z. Entonces, esto va a estar en ¿qué dirección? En la dirección de j, esto va a ser en la dirección de k. ¿No? Entonces, cuando yo tenga este tipo de operadores, digamos que yo tenga acá el operador NAPLA, si yo tengo acá, yo le pongo la función f de x, y obviamente que va a depender de x, y, z, ¿no? Entonces, ¿cómo sería eso, jóvenes? Simplemente que dice que lo va a derivar, o sea, va a ocurrir esto, ¿no? Dice, va a tener que derivar este valor, pero la función con respecto a quién, a la función f de x, o sea, la función f de x. Lo mismo, acá va a derivar la misma función, pero con respecto a y. Va a derivar la misma función con respecto a z. Así.
¿Me entiendes? Cuando significa el operador esté adelante, porque lo va a derivar en forma parcial. Ya, eso significa. Por ejemplo, me va a dar un ejemplo acá, creo, ¿no? A ver, vamos a ver. Te da operador, ¿no? A ver, supongamos que la función, mira, la función de este tipo, el operador f de x, vamos a ver, x, y, z, digamos simplemente vale igual a cuánto, a seno de x, y, ¿no? Vamos a ver qué es, digamos, x, y z, nada más. Estamos asumiendo que es ese valor, ¿no? Sí. Entonces, cuando me dice ese valorcito de x, y, entonces, ¿qué digo acá? Cuando yo quiero sacar esto, calcular, digamos, esto, el NAP, ¿no? Calcular, o la gradiente, ¿no? Lo puedo calcular, calcular el valorcito de quién. Me está pidiendo este valor. Entonces, simplemente yo tengo que derivar en forma parcial. ¿Quién voy a derivar? Todo esto tengo que sacarlo, ¿no? Todo esto, ¿no? Pero, profesor, ¿cuánto vale la función para mí? Ah, la función, profesor, vale el valorcito de cada uno, seno de cada uno, ¿no? Entonces, lo puedo sacar así. ¿Seno de quién? ¿Cuánto vale la función? La función vale seno de x, y, z, ¿no? Si tú quieres poner acá, seno de x, y, z. Acá, seno de x, y, z. Seno de x, y, z, lo mismo acá. Y lo mismo también tiene que ser en cada uno de ellos, ¿no? Casito, ¿no? Seno de x, y, z. Eso tiene que ser así. Entonces, cuando tú vas a derivar en forma parcial, entonces significa que con respecto a una sola variable. Entonces, cuando tú tengas este operador, pones acá, simplemente dices así. Ya. Ahora, si vas a sacar la derivada, mira, la derivada parcial de la función, o sea, ya esta función ya fue, no solamente la función, que es seno de x y z. Y la derivada de seno, ¿qué es? Ah, simplemente, profesor, vale coseno, ¿no? Coseno de quién? De x, y, z, pues sí o no, ¿cuál es el problema? Y por la derivada del interior, la derivada de x, y, z simplemente sería, afuera lo sacamos, y, z, nada, ¿no? Y en la dirección de quién sería? En la dirección de, ¿sí o no? Más, lo mismo sería, ¿no? ¿Qué sería acá? La derivada parcial de, de la función seno de x, y, z con respecto a y, lo mismo sería, que es lo mismo, ¿no? A lo mismo, la misma función. Pero con la condición voy a derivar en qué forma. Voy a derivar de quién. Y. Si derivo y al interior sería simplemente x y z, ¿no? X y z. Listo. Esto va a ser en la dirección de quién, joven. Dirección de j, ¿no? Más quién. Lo mismo voy a derivar. ¿Derivar qué es? Es coseno, ¿no? Coseno. Coseno, lo mismo. Ya. Derivada de z. Simplemente x y y, ¿no? X. Pero en la dirección, jóvenes, en la dirección de k. Eso va a ser el NAPLA, ¿no? La gradiente. Ese operador te va a pedir, ¿no? Vas a tener que calcular. Un poquito la achicamos. Así sería. Solamente hay que derivar en forma parcial, ¿no? Con respecto a cada variable, nada más. Ya. Ahí tenemos, ¿no? Entonces, ejemplos me está dando para poder calcular. Con esto vamos a tener que calcular las integrales dobles, porque te pide el jacobiano, muchas cosas te pide, o sea, deriva parcialmente de esa forma. Acá dice, un vector, para un vector, vector arbitrario, dice constante A, dice mostrado en la figura, acá dice, acá, acá. Entonces, dice calcular el valorcito de quién, x, y, dice, ¿no? X, y el operador, ya, en función de x, y es igual a dice, donde r es el vector posición. Acá. Ya, cuando te dice el vector NAPLA, simplemente, ¿qué significa el NAPLA? Va a estar jóvenes acá. No, estamos mal acá. Debía decirte así. Ya, bueno, sí está bien. El función NAPLA, jóvenes, te está dando en función, dice que está en función de R, A y en función del vector A y el vector R, ¿no? Entonces, tú sabes la componente de A, que es el vector A sub 1, A sub 2 y A sub 3. La componente de R sería X, Y, Z. Va a depender de eso. Ahora, dice,
Mira acá, el operador, dice el operador, ¿no? La gradiente va a estar en función del operador con respecto a X, te dice acá. Entonces acá dice, vamos a derivar todo este valorcito del NAPLA va a ser con respecto a X. El mismo NAPLA con respecto a y NAPLA con respecto a Z. Si vamos a derivar con respecto a X, ¿qué sería, jóvenes, nada más? Primeramente, hay que sacar el operador de esta forma, ¿no? El producto punto, ¿no? Entonces, a ver, vamos a hacerlo mejor en la pizarra, ¿ya? Si no, nos vamos a marear. Esto ya lo tiene, ¿no? Ya no hay preguntas, ¿no? No hay preguntas, ¿no? Lo voy a pasar al otro lado. Mm, Sí, pero puede recorrerlo un poco para la toma de foto, por favor. Ya. Sí, por favor. Ya esta parte lo voy a achicar para que usted lo pueda visualizar todo mejor. Esto lo voy a poner acá, ¿ya? Para que lo puedan ver mejor acá. Ya. Ahí está mejor, así. Ya, ya no. Ya, sí, ya está. Ya. Muy bien. Me está diciendo en este caso, jóvenes, en el caso del... Vamos a copiarlo, mejor lo copiamos, ¿no? Para que mejor me entienden, creo, en la pizarra que explicando, ¿no? ¿O ustedes qué dicen, jóvenes? Sí, mejor está en la pizarra. Sí, pizarrita, ¿no? Ya, me está diciendo, sea un vector A, entonces dice acá, para un vector arbitrario constante A, te dice acá, constante A. Ya, entonces, el vector A dice, son constantes, en otras palabras, dice, ¿no? Entonces, no, lo vamos a ver de esa forma. ¿Sí? Es un vector, ¿no? Ya vamos a flechita, es una constante. Pero me dice, ¿de qué? ¿Es igual a cuánto? Son constantes, profesor. Entonces sería A su 1. Así me dice A su 1. Tengo que entenderlo. Coma, A su 2 y coma, A sub 3. Son constantes, me dice, ¿no? No son variables. Ya. Y tengo el vector posición R, ¿no? El mismo positor, acá lo voy a copiar, voy a aprovechar ese gráfico. El mismo vector, pero va a ser posición. Acá sería R, ¿no? Mm, no, R menos, ya está bien. Pero esa R va a estar, tú sabes, es el vector posición, va a depender las coordenadas de X, las coordenadas de Y, ajá, de y las coordenadas de Z, ¿no? Z. Pero, profesor, me está diciendo justamente, a ver, vamos a ver qué dice, mostrar, calcular esto, ¿no? Me está diciendo calcular este valor, el NAPLA, ¿no? El operador, este operador, ¿de quién me está pidiendo, profesor? Me está diciendo, a ver, vamos a ver qué me dice, AX, ¿no? El vector A, el vector A por el vector R. Eso me está pidiendo, ¿no? Sí, hombre, no sabemos, eso me está pidiendo. Chispas, profe, yo quiero. Entonces, primeramente, yo sé que el operador, este tipo de operador acá, acá voy a copiar para que ya no esté transcribiendo. Este operador, vosotros tengo que derivar en forma parcial, ¿no? O si no, puedo hacer esto, ¿no? Porque yo voy a... Es solamente un operador, es la función, ¿no? Entonces, simplemente digo acá, esto yo sé que debo hacer de esta forma. Lo voy a poner. Pero antes, profesor, me está diciendo que yo quiero operar el operador, el producto, la derivada parcial, ¿de quién? O sea, el gradiente lo puedes tomar, o el NAPLA, que es el producto vectorial, dice, ¿de quién? De A, el producto vectorial dice de A y del vector A y el vector R, ¿sí o no? Entonces, simplemente, ¿cómo se calcula el vector A y el vector R? Entonces, simplemente lo pones igual a esto. ¿Cuál es el vector A, profesor? Es el vector A, ¿no? Este es el vector A. Ya por punto, producto punto. Y el vector R es este, ¿no? Eso es todo, Juan. Cuando tú haces el producto punto, te va a dar un escalar. Significa A su 1 por X, ¿no?
así más a sub 1 por x, más a sub 2 por y, ¿no? Así se hace el producto, hemos llevado en matemática, o en física también creo que me acuerdo que hemos hecho esto, y, más a sub 3. Profesor, esto para mí es el producto escalar, o producto punto nada más, me está diciendo. Hay que calcular este tipo de función, ¿no? Ahí está. Ahora, profesor, ¿qué me está diciendo? Me está pidiendo el NAPLA de estos. Es el operador NAPLA, ¿no? Entonces, ¿qué digo acá? Ping, pongo acá. ¿Y qué significa, profesor? Esto es igual a decir esto, ¿no? A decir todo, la derivada de la función de todo este valorcito, tú puedes estar así, con respecto acá, dice todo este valorcito, acá, así, con respecto, así. O si no, mira, mira, para que sea más estético, lo ponemos así mejor. Ahí está, ¿no? Mejor todo lo voy a copiar. Esta. Así te indica. ¿Me entiendes? Tienes que derivar en forma parcial. Y así. Porque me está pidiendo ese valorcito. Entonces, ¿qué me dice acá? Por eso lo que me indica acá este operador, lo que tengo que hacer es derivar a todo al producto de A y R, los dos vectores, tengo que derivar en forma parcial. O sea, tengo que derivar con respecto al eje X primero, y con respecto al eje Y, y con respecto al eje Z, ¿no? Así cada uno. Pero yo tengo el producto ¿no? Del producto A por R. ¿Y qué significa? A sub 1 por X más A, acá no, más A sub 2 por Y más A sub 3 por Z. Entonces vamos a derivar, jóvenes. Ahora, si yo derivo todo este valorcito con respecto a X, ¿qué me va a dar? Simplemente me va a dar el A sub 1, ¿no? ¿Sí o no? El A sub 1. ¿Pero qué? ¿En qué dirección? En la dirección de Y. Más, ¿no? Ahora, profesor, esto voy a derivar del producto de los dos, pero con respecto a Y, a todo. ¿Qué te va a dar? Simplemente A sub 2. A sub 2, ¿sí o no? A sub 2, pero en la dirección de quién, jóvenes? En la dirección de J. Si yo voy a derivar, profesor, el valorcito de quién, de todo esto, con respecto a esto, a Z, perdón, a todo esto, me va a dar simplemente A sub 3. No, A sub 3. ¿Ya está? ¿Sí o no? Eso va a ser el operador que estoy buscando, pero con respecto a acá, ¿cierto? Ese sería el operador que estoy buscando. Y si yo pongo, si yo tengo acá, entonces simplemente esto me va a dar el vector A, nada más, ¿no? Justamente es esto, ¿no? En la dirección de... Esto tú lo puedes escribir así, o si no, es en forma, en coordenadas, y si tú quieres en forma vectorial, lo puedes escribir así también, ¿no? Lo mismo, ¿no? Digamos, X en la dirección de Y, A sub 2 en la dirección de Y A sub 3 en la dirección de J. Entonces, el gradiente del producto del vector R por A por R simplemente te va a dar el mismo vector. Obviamente, ¿no? ¿Por qué cumple eso? Lo puedes ver esto, mira, más o menos así, fácil. Si yo tengo una función f, digamos, una función de x, y este x, profesor, ¿cuánto vale? Simplemente vale a veces x, ¿no? Si tú haces la derivada de esto, entonces calcula la derivada de quién, de la función de esto, ¿qué te va a dar? ¿No? Si la derivada es solo la derivada, entonces la derivada simplemente es esto, ¿no? La derivada, la primera derivada, ¿no? Si la derivada de ese valor, ¿cuántos, chicos? Ah, no, ¿no es? ¿Sí o no? Ah, va a cumplir esta propiedad. La derivada de la función ax, con esto simplemente es nada más. Entonces, si tú derivas en forma vectorial, acá estás derivando en forma vectorial, porque esta derivada es vectorialmente, con vectores. Entonces te va a dar simplemente la misma constante A. Entonces, eso quiere decir. ¿Me han entendido? Sí, sí, Les veo triste. ¿Qué ha pasado? No creo. Sí, no está fácil, ¿no? Porque el que calla otorga, tú sabes. más o menos, ingeniero. Más o menos, ingeniero. ¿Qué parte? ¿O más Explíquelo ejercicio? eso de la primera derivada La última de parte. fx. De fx es igual a x, esa, a partir de ahí. ¿De acá? No, del otro lado. Bueno, también. ¿De acá? Es esa parte. Y de esa parte.
no, solo estoy derivando parcialmente, pe. O sea, si yo derivo todo esto con respecto a x, con respecto a x, esto es constante, solamente derivo esto, simplemente sería, con respecto de derivada de ax, es constante, simplemente a su 1, por eso a su 1 en la dirección de y, es la derivada parcial acá. Ahora esto voy a hacer, voy a derivar que, con respecto a y, es constante y es constante. ¿Qué Solo debe saldría derivar? A2. A sub 2 nomás. Y cuando yo derivo con respecto a z, este valor z, porque estoy en acá, entonces voy a derivar con respecto a z, esto va a ser constante y esto va a ser constante. Mi variable va a ser esto nada más. Te va a quedar a sub 2. ¿Entiendes? Así. Pero la derivada, porque mira, es constantes, la constante también tiene una forma vectorial. Ahí está, mira, son vectores la constante. Por eso te está diciendo, mira, para un vector arbitrario, ¿no? Constante A, pero es una constante, pero ese constante tiene su dirección mostrada que, o sea, te está pidiendo el vector de A producto punto de B, ¿no? De R. Es producto punto. ¿Cómo se hace el producto punto? Ya sabes, ¿no? Entonces, yo tengo un vector por este vector. ¿Cómo es el producto punto? Se multiplica A sub 1 por X, ahí está, más A sub 2 por Y, más A sub 3 por Z. Esta va a ser mi función, el producto. Pero ahora me está diciendo derivada parcial del producto A por R. Entonces tengo que derivar forma parcial con respecto a X, con respecto a Y y con respecto a Z. ¿Qué voy a derivar? Toda esta función, el producto punto de A por R, ¿no? Eso sería. Ya. Hay que tener mucho en cuenta, por favor, porque si no, no vamos a practicar, no vamos a llegar para entrar a integrales dobles, ¿no? Ya. Acá hay un ejemplo testando, ¿no? Primeramente te dice calcular si la función f de i te está pidiendo, mira, te está pidiendo la derivada, mira, la derivada, mostrar, no sé, mostrar, está pidiendo. La derivada de la función por la derivada de r es igual, dice acá la derivada de f. Ya, entonces, la diferencial de r es este valorcito. Ya. Y cuando la derivada parcial, ¿qué significa la gradiente? Esto significa que tú tienes que ser en forma vectorial, o sea, derivada de la función con respecto a x, derivada de la función con respecto a y derivada de la función con respecto a z. Listo, profesor, acá. Ahora, ¿qué es este punto? Tienes que multiplicar el producto punto, o sea, ¿cuánto vale la derivada parcial de la gradiente de esto? De phi es todo esto. ¿Y cuánto vale la derivada parcial de este? Solamente esto, derivada de r. A significa derivada de r, diferencial de x, en la dirección de y, diferencial de y, en la dirección de j, y diferencial de z en la dirección de k. Y lo pones acá. Ahora tienes que multiplicar y por y es 1, ¿sí o no? Entonces te va a dar la derivada parcial de phi con respecto a x por la diferencial de x. Más j por j, ¿qué te va a dar? Derivada parcial de y con respecto a la diferencial de y. Y finalmente, k con k se hace 1. Te va a dar la derivada parcial de quién. ¿De qué jóvenes? Ya, te va a dar ya, la diferencial, derivada parcial de z con respecto a y al cuadrado. A este valorcito, jóvenes, también es igual a la derivada de phi. ¿Por qué, profesor, acá? Porque dice derivada de la función parcial, de toda la función, con respecto parcial por la diferencial de x. Entonces yo también, cuando yo tengo esta forma, de esta forma yo puedo escribir cuando tengo la diferencial también. Entonces, la derivada parcial de phi con respecto a y, con respecto, ahora con respecto a y, no, derivada, no, me explico, me estoy trabando. Derivada parcial de x con respecto a x por la diferencial de x. Derivada parcial de la función, ¿no? Con respecto a y por la diferencial de y. Derivada parcial de la función phi con respecto a z por diferencial de z. Esta es diferencial y esta es derivada parcial. No se vayan a confundir, por favor. Esta es derivada parcial y esta es diferencial de z. Es muy diferente. Entonces, con eso se muestra que la derivada, la gradiente o el NAPLA, la gradiente de phi por la diferencial de r es igual, simplemente te va a dar la diferencial de phi, nada más. Ya, hasta acá quedamos. Creo que me va a ganar el tiempo, voy a llamar lista. Esta parte ya nos falta poquito nomás. Lo voy a compartir una vez que ahí está y hay ejercicios para poder. Ya entramos ya a todo lo que es áreas integrales dobles. Y necesitamos este tipo de herramientas, ¿no? Por eso lo estoy poniendo. Ya. No hay asistencia, creo. Voy a entrar. Si es que no hay, voy a llamar mi lista arbitraria nomás.
Ya no. ¿Ya hay sistema, jóvenes? ¿Han chequeado o nada? Ya hay sistema. Ya, Sí, ya excelente. hay sistema ya. Ya voy a entrar entonces. Si no, me voy a olvidar un problema. Ya hay sistema, ya hay sistema. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? Ahí está, ya está, ya está, ya está, ya está. Uy, ya me olvidé. ¿Cuál es el acceso? Mm, Ahí está. A ver, jóvenes, Luz, Amelia, Presente, ingeniero. ya. Fiorella, Presente, ingeniero. Baños Turpo, Presente, ingeniero. ya. Canasa Centeno, Presente, ingeniero. Canasa Zulca, Presente, ingeniero. Cari, Cari Cagia, no vino. Chalco Sea, Presente, ingeniero. Churatunque, Presente, ingeniero Churatunque. Condori Apasa, Presente, ingeniero. Condori Mamani, Presente, ingeniero. Evedos Mamani, Presente, ingeniero. Flores León, Presente, ingeniero. Corimaigua, Gutiérrez Corimaigua, Presente, ingeniero. Guaricayo Turpo, Presente, ingeniero. Higuayanca Ramos, Presente, ingeniero. Jove Luque, Presente, ingeniero. Mamani Aquise, Presente, ingeniero. Mamani Choque, Presente, ingeniero. Mamani Anco, Presente. Mamani Seje, Presente, ingeniero. Mamani Taca, Presente, ingeniero. Mercado Bellido, Presente, ingeniero. Ortiz Vilca, Presente, ingeniero. Ari Machaca, Presente, ingeniero. Peralta Sucasaire. Presente, ingeniero. Ya, listo. Pinto Pérez, Presente, ingeniero. Ocohuanca, Presente, ingeniero. Quispe Coaquira, Presente, ingeniero. Quispe Córdoba, Presente, Quispe Otazú, Presente, Quispe ingeniero. Rojas, Presente, ingeniero. Rojas Reyes, Presente, ingeniero. Doña Mamá Ninca, Presente, ingeniero. Silva Fernández, Presente. Presente, ingeniero. Vila Ochoa, Presente, ingeniero. Yankee Mamani, ¿no? Yankee. No vino Yankee. Ya esto lo voy a subir a la plataforma, todo lo que hemos avanzado también hoy día, ¿ya? Listo, listo, jóvenes. Se cuida, hasta luego. Es todo conmigo. Bye. Mañana, ingeniero. Hasta mañana. Ya.